Hola, hoy vamos a hablar de una historia que te dejará sin palabras, una situación tan impactante que merece ser compartida para reflexionar sobre cómo actuamos frente a señales de alerta, especialmente cuando se trata de nuestros hijos. Imagina por un momento que tu hija, tu tesoro más preciado, se acerca a ti y te cuenta algo que cambiará todo lo que pensabas sobre alguien cercano. Sí, estamos hablando de un caso que parece salido de una película, pero es tan real como la vida misma. Quédate conmigo, porque al final de este video tendrás una nueva perspectiva sobre la importancia de escuchar a los niños y protegerlos, incluso cuando la verdad sea difícil de aceptar. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal, Victoria Suprema, donde siempre exploramos historias emocionantes, impactantes y llenas de enseñanzas. Dale like si estás de acuerdo con que proteger a los niños es nuestra prioridad número 1 y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora, aquí va una pregunta para ti. ¿Alguna vez has sentido que un niño intenta decirte algo importante, pero no sabes cómo interpretar sus palabras? Déjamelo saber en los comentarios y sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. Esta historia comienza, como muchas otras, en una familia aparentemente normal. Un padre amoroso, su hija de 7 años y una madrastra que había llegado a sus vidas hace poco tiempo. Todo parecía ir bien. La niña era feliz, iba al colegio y disfrutaba del tiempo con su papá. Pero un día, algo cambió. La niña empezó a comportarse de forma extraña, como si tuviera un secreto que no sabía cómo compartir. Su padre notó que algo no estaba bien. Ella ya no reía como antes, evitaba ciertas preguntas y, lo más alarmante, empezó a tener miedo de quedarse sola con su madrastra. El padre, confundido, decidió hablar con su hija, pero no fue fácil. La niña parecía luchar consigo misma, como si tuviera miedo de contarle lo que le pasaba. Finalmente, un día, se armó de valor y le confesó algo que lo dejó helado. Le dijo que su madrastra hacía cosas que la hacían sentir mal, cosas que no entendía, pero que la asustaban. En ese momento, el padre sintió una mezcla de emociones: incredulidad, rabia y, sobre todo, una profunda preocupación. Al principio pensó que quizás su hija estaba exagerando o malinterpretando las cosas. Después de todo, la madrastra siempre había sido amable con él, pero había algo en los ojos de su hija, una tristeza y un miedo que no podía ignorar. Así que decidió tomar cartas en el asunto. No quería acusar a nadie sin pruebas, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Entonces, comenzó a prestar más atención. Se dio cuenta de que la madrastra tenía actitudes que antes no había notado. Comentarios sutiles que parecían inofensivos, pero que, al analizarlos, tenían un trasfondo inquietante. Además, la niña parecía cada vez más retraída cuando estaban las tres juntos. Fue entonces cuando el padre decidió hacer algo que nunca pensó que haría. Se escondió en el armario. Sí, tal como lo escuchas. Quería observar lo que ocurría cuando él no estaba presente, sin que nadie supiera que estaba allí. Y lo que descubrió fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. Esa noche, el padre esperó a que todo estuviera tranquilo en casa. Sabía que su plan era arriesgado, pero no podía soportar la idea de que su hija estuviera pasando por algo terrible sin hacer nada al respecto. Con el corazón acelerado, se escondió en el armario del pasillo, desde donde podía observar lo que sucedía en el salón sin ser visto. Estaba nervioso, pero decidido. Era su responsabilidad como padre descubrir la verdad, sin importar lo difícil que fuera. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. La madrastra estaba en el salón con la niña, y al principio todo parecía normal.
Hablaron de temas triviales y el padre empezó a dudar de su decisión. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si su hija realmente había malinterpretado algo? Pero justo cuando estaba a punto de salir de su escondite, escuchó algo que lo congeló. La voz de la madrastra cambió de tono. De repente, se volvió fría y autoritaria. No era la voz amable y dulce que él había conocido. Era como si se hubiera quitado una máscara. La madrastra empezó a hacer comentarios hirientes hacia la niña, cosas que parecían pequeñas, pero que juntas formaban un patrón de manipulación. La criticaba por cosas insignificantes, como la forma en que se sentaba o cómo hablaba. La niña, visiblemente incómoda, intentaba justificar sus acciones, pero esto solo parecía enfurecer más a la mujer. El padre, desde su escondite, sintió una rabia contenida. ¿Cómo había pasado por alto este comportamiento? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Pero lo que vino después fue aún peor. La madrastra empezó a amenazar a la niña, de manera sutil pero contundente. Le dijo que no debía contarle nada a su padre sobre sus conversaciones, que él nunca le creería y que si lo hacía, ella encontraría la manera de hacer que se arrepintiera. En ese momento, el padre sintió un nudo en el estómago. Las piezas empezaron a encajar. La razón por la que su hija había estado tan retraída, el miedo en sus ojos, todo tenía sentido ahora. La niña, asustada, solo pudo asentir con la cabeza. Pero lo más desgarrador fue cuando la madrastra le dijo que todo esto era por su bien, que lo hacía porque quería que fuera más fuerte y mejor persona. Este tipo de manipulación emocional era algo que el padre jamás habría imaginado que alguien pudiera hacerle a su hija, y mucho menos a alguien en quien él confiaba. Cuando la madrastra finalmente dejó a la niña sola, el padre salió del armario. Su hija lo miró con sorpresa y al principio con miedo. Pero cuando él la abrazó y le dijo que todo iba a estar bien, la niña empezó a llorar. Era como si hubiera estado conteniendo esas lágrimas durante semanas, tal vez meses. El padre sabía que no podía dejar que esto continuara. Era momento de tomar una decisión drástica. Esa misma noche, después de acostar a su hija, confrontó a la madrastra. Le contó todo lo que había visto y escuchado desde el armario. La mujer, al principio, intentó negarlo todo. Dijo que él estaba exagerando, que la niña tenía una imaginación demasiado activa y que seguramente había malinterpretado las cosas. Pero el padre no estaba dispuesto a escuchar excusas. Su instinto le decía que su hija estaba diciendo la verdad y ahora tenía pruebas para respaldarla. La discusión fue intensa. La madrastra, al verse acorralada, finalmente mostró su verdadera cara. Empezó a culpar al padre, diciendo que él era demasiado permisivo con su hija, que necesitaba ser más estricto. Pero estas palabras solo confirmaron lo que el padre ya sospechaba. Esta mujer no tenía buenas intenciones. Esa misma noche, le pidió que se fuera de la casa. No había espacio para alguien así en sus vidas, y mucho menos cerca de su hija. Fue una decisión difícil, pero sabía que era lo correcto. Su prioridad era proteger a su pequeña, asegurarse de que creciera en un ambiente lleno de amor y seguridad. A partir de ese momento, el padre se dedicó a reconstruir la confianza de su hija. Sabía que no sería fácil, que el daño emocional podía tardar tiempo en sanar. Pero también sabía que al haber escuchado y creído en su hija, había dado el primer paso para sanar esa herida. Y sobre todo, había aprendido una valiosa lección: nunca subestimar las palabras de un niño, porque ellos suelen ver cosas que los adultos a veces pasan por alto. La historia no termina aquí, porque lo que pasó después cambió para siempre la vida de esta familia.
En los días siguientes a la partida de la madrastra, el padre empezó a notar pequeños cambios en su hija. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus pequeños hombros. Aunque aún estaba un poco retraída y cautelosa, poco a poco comenzaba a recuperar su confianza. Pero el padre sabía que no bastaba con eliminar a la persona que había causado el problema. Era fundamental ayudar a su hija a procesar lo ocurrido y a sanar emocionalmente. Para empezar, decidió buscar ayuda profesional. Contactó a una terapeuta infantil que lo guió sobre cómo manejar la situación de la manera más saludable posible. Durante las sesiones, la niña tuvo la oportunidad de expresar sus miedos y sentimientos en un espacio seguro, algo que la ayudó enormemente. Lo que más sorprendió al padre fue lo mucho que su hija había guardado dentro de sí misma por miedo a no ser creída. La terapeuta le explicó que este era un comportamiento común en los niños que enfrentan situaciones similares. Muchas veces, los pequeños no tienen las herramientas emocionales para procesar lo que está pasando, y eso los lleva a sentirse aislados o culpables. En esas sesiones, también se exploraron los sentimientos de culpa que el padre había empezado a experimentar. Aunque había actuado rápidamente una vez que supo lo que estaba ocurriendo, no podía evitar preguntarse si había señales que debería haber notado antes. La terapeuta le aseguró que no debía culparse. En cambio, debía enfocarse en ser un modelo de fortaleza y amor para su hija, algo que estaba haciendo muy bien al buscar apoyo y enfrentar el problema de manera directa. Mientras tanto, el padre tomó medidas para crear un entorno más abierto y comunicativo en casa. Empezó a dedicar más tiempo a hablar con su hija, asegurándose de que ella supiera que siempre podía contar con él, sin importar lo que fuera. A menudo jugaban juntos, leía cuentos antes de dormir y la animaba a compartir cómo se sentía cada día. Aunque eran pequeños gestos, marcaron una gran diferencia en la relación entre ambos. La niña comenzó a mostrar más interés en actividades que antes disfrutaba, como dibujar y jugar con sus amigos en la escuela. Su profesora incluso comentó que estaba participando más en clase, algo que el padre recibió como una señal de que estaban avanzando en la dirección correcta. Sin embargo, también sabía que debía prepararse para las posibles preguntas o comentarios que su hija podría recibir de otras personas. La partida repentina de la madrastra era un tema delicado y quería asegurarse de que la niña tuviera las herramientas necesarias para manejar cualquier situación incómoda. Por otro lado, el padre también reflexionó sobre sus propias decisiones. Se dio cuenta de lo importante que es conocer realmente a las personas que dejamos entrar en nuestras vidas, especialmente cuando esas personas tendrán un impacto directo en nuestros hijos. Aunque nadie puede prever con certeza cómo resultará una relación, entendió que había señales que no había prestado suficiente atención. Aprendió que confiar en su intuición era clave y que escuchar a su hija siempre sería su prioridad. Un día, mientras cenaban juntos, su hija le dijo algo que lo llenó de emoción. «Papi, gracias por creerme». Esas palabras, aunque simples, contenían un profundo significado. En ese momento, el padre se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta, no solo al protegerla físicamente, sino también al validar sus sentimientos y demostrarle que su voz importaba. Era un recordatorio de que la confianza entre ellos se había fortalecido, y eso era invaluable. Con el tiempo, la familia encontró una nueva normalidad. Aunque la experiencia había sido difícil, también había enseñado importantes lecciones sobre la comunicación, la empatía y el poder de actuar con determinación ante una situación injusta. Pero aquí no termina todo, porque lo que pasó después fue una muestra de cómo las experiencias difíciles
pueden transformarse en oportunidades para crecer y aprender. A medida que pasaron los meses, el padre comenzó a compartir su historia con amigos cercanos y familiares, no para buscar compasión, sino para crear conciencia. Les habló sobre la importancia de escuchar a los niños, de no descartar sus preocupaciones como cosas de niños y, sobre todo, de estar atentos a cualquier señal que pudiera indicar que algo no estaba bien. También compartió los recursos que había encontrado útiles, como la terapia infantil y los libros sobre crianza consciente. Esta apertura inspiró a otros padres a reflexionar sobre sus propias relaciones con sus hijos. Algunos incluso le agradecieron por ayudarlos a ver la importancia de mantener una comunicación abierta y honesta en sus propias familias. El padre sintió que, de alguna manera, su experiencia estaba teniendo un impacto positivo, más allá de su propio hogar. Lo que también es importante destacar es cómo esta experiencia fortaleció el carácter de la niña. Aunque había pasado por un momento difícil, con el apoyo adecuado logró superarlo y aprender valiosas lecciones sobre el valor de la verdad y la importancia de ser valiente. Su resiliencia fue un recordatorio de que los niños tienen una increíble capacidad para sanar, siempre y cuando tengan el amor y el apoyo que necesitan. La historia de esta familia es una prueba de que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay esperanza. Cuando actuamos con amor, valentía y determinación, podemos superar cualquier obstáculo y salir más fuertes del otro lado. Pero hay algo más que sucedió después, algo que nunca esperaron y que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Con el tiempo, mientras la vida de la niña y su padre volvía a una estabilidad emocional, ocurrió algo inesperado que pondría a prueba nuevamente la fortaleza de ambos. Una tarde, mientras el padre recogía a su hija de la escuela, recibió una llamada que lo dejó atónito. Era de un abogado representando a la madrastra. Ella había decidido demandarlo, alegando que su partida de la casa había sido injustificada y que su reputación estaba siendo dañada debido a acusaciones falsas. El padre, sorprendido pero determinado, sabía que no podía permitir que esta situación los intimidara. Consultó con su propio abogado y recopiló toda la evidencia posible. Las grabaciones que había hecho desde el armario, los registros de las sesiones de terapia donde la niña había hablado de sus experiencias y los testimonios de personas cercanas que habían notado cambios en la actitud de la madrastra, se convirtieron en piezas clave para preparar su defensa. Aunque la idea de enfrentar una batalla legal lo preocupaba, estaba más decidido que nunca a proteger a su hija y asegurarse de que la verdad saliera a la luz. El caso se convirtió en un proceso complicado, pero el padre mantuvo la calma y se enfocó en lo que realmente importaba: garantizar que su hija no tuviera que enfrentarse a la presencia de alguien que había causado tanto daño. Durante las semanas previas al juicio, el padre utilizó la situación como una oportunidad para enseñarle a su hija una valiosa lección sobre justicia y valentía. Le explicó que, aunque a veces las personas malas intentan salirse con la suya, siempre debemos luchar por lo que es correcto. La niña, aunque aún pequeña, parecía entender más de lo que él imaginaba. Le prometió a su papá que siempre sería honesta y que nunca dejaría que nadie la hiciera sentir menos. Finalmente, llegó el día del juicio. Fue un proceso tenso y emocional. La madrastra intentó defenderse, presentándose como la víctima de una conspiración familiar. Sin embargo, las pruebas fueron contundentes. El juez escuchó atentamente las grabaciones, revisó los informes de la terapeuta y observó la evidente conexión entre el padre y la hija,
quienes demostraban una relación llena de confianza y cariño. El veredicto fue claro. El caso fue desestimado y la madrastra recibió una advertencia por intentar manipular el sistema judicial. Pero lo más importante fue que, al final de todo, el padre y su hija salieron más fortalecidos que nunca. Habían enfrentado la adversidad juntos y habían demostrado que el amor y la verdad siempre triunfan, incluso en las circunstancias más difíciles. Después de este episodio, el padre tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. Inspirado por lo que habían vivido, decidió comenzar a compartir su experiencia de manera más amplia. Creó un grupo de apoyo para padres en situaciones similares, donde podían hablar abiertamente sobre sus preocupaciones, compartir recursos y apoyarse mutuamente. A través de este grupo, se dio cuenta de que no estaban solos, que muchas familias enfrentaban desafíos similares y que al unirse podían marcar una gran diferencia. Lo que comenzó como una tragedia personal se transformó en una misión para ayudar a otros. Su historia se difundió, no solo en su comunidad, sino también en redes sociales y medios de comunicación. Muchas personas le escribieron agradeciéndole por compartir su experiencia y por inspirarlos a tomar medidas en sus propias vidas. En casa la vida volvió a la calma. La niña continuó creciendo, feliz y segura, rodeada del amor incondicional de su padre. A menudo hablaban sobre lo que habían vivido, no para revivir el dolor, sino para recordarse mutuamente lo importante que es apoyarse y protegerse. Un día, mientras paseaban juntos por el parque, la niña le preguntó a su papá: ¿por qué crees que tuvimos que pasar por todo eso? Él se detuvo, la miró a los ojos y le respondió: a veces, las cosas difíciles nos enseñan lo fuertes que somos y nos ayudan a ser mejores personas. Lo importante es que siempre estuvimos juntos, y eso es lo que importa. La niña sonrió, y en ese momento, ambos supieron que habían cerrado un capítulo difícil de sus vidas, pero que las lecciones aprendidas permanecerían para siempre. Su historia es un recordatorio de que, aunque la vida puede ponernos pruebas difíciles, siempre podemos superarlas con amor, valor y determinación. Y a veces, al enfrentar esas pruebas, no solo nos hacemos más fuertes, sino que también encontramos nuestra verdadera misión en la vida: ayudar a otros a encontrar su fortaleza. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta historia puede inspirar a otros padres a ser más atentos y protectores con sus hijos? Déjame tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal Victoria Suprema para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos.